Buenos días, queridos hermanos. Qué placer y qué gozo es nuevamente poder compartir estas enseñanzas que tiene nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Y en el día de hoy, en relación al devocional, me acordaba en una conversación que tuve con un abogado con respecto a los juicios y él me decía que prácticamente el 100% de los condenados no quieren ir a juicio y que prefieren ir directamente al penitenciario privado de su libertad que tener que afrontar un juicio y ser en la mayoría de los casos señalados públicamente, a veces avergonzados, en algunas ocasiones insultados, agredidos verbal y físicamente, y teniendo que soportar estas acciones en silencio, ¿sí? Sin quejarse, sin mover un dedo, y son situaciones que nadie quiere pasar, ni siquiera hasta el más inocente quiere sentarse en el banquillo de los acusados, me decía. Y esto nos enseña a que aún siendo nosotros pecadores, no queremos ser juzgados, ¿sí? No queremos ser avergonzados, no queremos tolerar acusaciones, sean verdaderas o falsas, en contra nuestra, sin tener que responder o defendernos. Pero veamos al Señor Jesucristo en su palabra, cuando fue juzgado, antes de ser crucificado, en el libro de Mateos 27, 29, y dice así: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Versículo 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Jesús, cuando llevaba su cruz, le escupían, le golpeaban, le gritaban, le insultaban, ¿sí? Y en el versículo 34 dice: le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, ¿sí? Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Para los que no saben, la hiel es un líquido que se encuentra en la vesícula, ¿sí? Que se llama bilis y sirve para digerir las grasas, ¿sí? Es un líquido muy semejante al detergente, ¿sí? Y los testigos de esa época refieren que ese cóctel de vinagre con la hiel, la persona que lo probaba sentía que se le quemaban los dientes. Así que imagínense que el Señor Jesús, cuando tenía sed, cuando tuvo sed, le dieron de beber vinagre y hiel. Y dice en Marcos, vayamos a Marcos, capítulo 15, versículo 29, dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y el Señor, ¿cómo respondía? ¿Cómo respondía? Con silencio. Yo me acuerdo en una clase de biología, una profesora de biología sobre los moluscos nos enseñaba, ¿sí?, sobre la producción de perlas que estos animalitos generaban. Y en ese entonces no me imaginaba que eran las perlas que se utilizaban como objetos de belleza. Yo pensaba que era un elemento que le servía de sobrevida para el molusco, ¿no? No estaba muy alejado del pensamiento, pero bueno, las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño, que puede ser un microorganismo, ¿sí?, o desecho del mar, se introduce al interior del cuerpo del molusco y este reacciona cubriendo la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína, ¿sí?, formando la sustancia conocida como nácar. ¿Sí? Al cabo de un periodo de 10 años aproximadamente, la partícula termina cubierta por una o más capas de nácar, formando una perla, ¿sí? Las más valiosas dice que son redondas de aspecto liso, ¿sí?, y son consideradas como piedras preciosas
y como objetos de belleza. O sea que el molusco reacciona de manera brillante, ¿sí?, produciendo perlas cuando tiene una herida o una infección. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos nosotros, ¿sí?, cuando nos toca pasar por una prueba? ¿Sí? Ya sea en la salud, una frustración de un negocio que emprendimos, la pérdida de un bien material, la pérdida del trabajo, ¿sí?, de un familiar, ni hablar de un ser querido. ¿Sí? ¿Qué produzco yo cuando me atacan, cuando me hieren, cuando me traicionan, cuando me hacen un chiste de mal gusto, y cuando se me presenta un acto de injusticia? Y muchas veces se nos viene a la mente el antiguo refrán de la ley del talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Pero, ¿qué hizo el Señor Jesús ante estos actos ofensivos hacia su persona? Hizo silencio. Poncio Pilato se sorprendía frente a tantas acusaciones de la gente sobre el Señor Jesús, y él no decía absolutamente nada. A lo sumo, más tarde, ante la crucifixión, él respondió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, hermanos, les invito a poner en práctica lo que el Señor Jesús vivió siendo santo, ¿sí?, sin mancha, sin pecados. Recibió lo que cada uno de nosotros merecíamos, sin contestar, sin reaccionar, sin quejarse. Ante cada insulto o agresión, ninguna reacción. Él producía perlas, ¿sí? Indirectamente, mediante el silencio, él demostraba su amor hacia todos nosotros, ¿sí? Que el Señor nos ayude, mediante su palabra, poder producir perlas, ¿sí?, tener una conducta ejemplar ante cualquier agravio o situación adversa de nuestras vidas, como el molusco, pero sobre todo como nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.